Ahora sí, amigos, Honduras ha tocado fondo. Oigan bien lo que está pasando ahorita en nuestro país vecino. Mientras el presidente y algunos opinólogos de ahí de Honduras están preocupados por la isla Conejo y dicen que la van a defender con dientes y uñas, los centros educativos privados están cerrando a causa de la extorsión. Oigan esto. Me acompaña el presidente de la FENIEP, Carlos Savillón, porque nuestro país enfrenta un problema grave que es la extorsión que ya ha llegado hasta los centros educativos privados. ¿Podría ampliarnos más información? ¿Desde cuándo viene este problema y cuántos centros educativos privados han recibido amenazas por parte de estructuras criminales? Buenos días, un gusto saludarte. Muy buenos días y a toda la teleaudiencia. Pues mire, el problema no es nuevo, el problema viene desde ya hace varios años. Y la información que yo tengo, no necesariamente, no le puedo decir cuántos centros, pero sí sé de centros, primero, que han cerrado, precisamente por la extorsión. Segundo, hay centros educativos que en este caso ellos alquilan locales, entonces se han tenido que mover de un local a otro, de un barrio a otro, de una colonia a otro, precisamente por ese fenómeno. Y eso se ha dado aquí en Tegucigalpa y se ha dado en San Pedro Sula, que son los lugares donde yo sé que se ha dado este fenómeno. Y en otros casos es que llaman al colegio para decir que tienen que pagarles. Entonces muchos colegios han cancelado las líneas que tenían con Hondutel precisamente para no recibir esta llamada, ¿verdad? Así pues que el fenómeno desde hace ya varios años, no le digo los últimos 5 años, desde hace más años que se viene dando. ¿Qué repercusiones puede tener si no se aborda ese tema o no se le da la importancia que requiere? Pues imagínese usted que el transporte, que ha sido el más golpeado, las pulperías, los mercaditos y los centros educativos, pues no han estado exentos de ello, ¿verdad? Entonces, el problema de la extorsión ya se ha hecho tan grave, tan perjudicial para la economía, no solamente de los afectados directamente, sino que para la economía del país también, ¿verdad? Y luego lo que sabemos, ¿verdad? Que producto de este dinero que recaudan como producto de la extorsión, todos estos grupos criminales pues se han vuelto ahora también dueños de locales de los que se han apropiado, de casas que se han apropiado. Entonces ya esto es un fenómeno muy serio y que la autoridad lo tiene que tomar muy en cuenta y entrarle con fuerza, porque no podemos seguir a manos de los delincuentes, ¿verdad? ¿Estas estructuras criminales se han involucrado con estudiantes o solamente estas amenazas son para personal administrativo? Bueno, mire, lo que yo sé es que ha sido no con el personal administrativo, sino que con el centro educativo como empresa, ¿verdad? Con eso es que yo sé que se ha metido. No, ahora, no sería nada raro que personal, o que maestros o que alumnos que viven en zonas calientes, como le pasa en la escuela pública, que hay maestros que para ir a su centro de trabajo tienen que pagar diariamente una cantidad de dinero, como lo sé, ¿verdad? Lo sé de primera mano. Entonces, pero en escuelas privadas yo no he sabido de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Solo he sabido de centros educativos como empresa. Lo más indignante de todo es ver que el presidente de Honduras, en vez de estar preocupado por estos temas, anda haciendo circo, anda haciendo show en la isla Conejo. Una isla que para El Salvador no representa absolutamente nada, porque ahí no hay nada. Hasta el mismo presidente Nayib Bukele le hizo una publicación ahí en respuesta al presidente de Honduras, diciéndole que solamente un tonto se pondría a estar peleando por una piedra que no sirve para nada, ¿verdad? Qué yuca. Pero ojo, porque esta nota no es la única. Vean, aquí tenemos otra nota, se lo voy a poner para que se informen bien qué es lo que está pasando, porque miren, esto la gente lo tiene que saber. Porque tal vez así, de esa forma, se pone a trabajar en lo que de verdad importa a ese gobierno de Honduras. O sea, yo no soy hondureño. A mí, en realidad, si esto está pasando en Honduras, no me afecta en nada.
pero como humano me duele ver que esta situación esté pasando ahí al lado de nosotros, porque nosotros ya lo vivimos eso. Aquí en El Salvador también las pandillas extorsionaban a los maestros. Que los gobiernos anteriores no lo hacían público era diferente, pero yo he hablado con muchos maestros de aquí de El Salvador y ellos me han contado cómo cada día de pago, porque los mareros ya sabían cuándo les pagaban, ¿verdad? Cada día de pago llegaban a cobrarles la renta. Y si no pagaban, habían consecuencias. Entonces nosotros ya vivimos eso. Y ver que ahí en Honduras, un país más grande que tiene más recursos y que pudieran acabar con ese problema más rápido, esté el presidente de ellos haciendo circo nada más en cosas que no importan, o sea, es lamentable. Les voy a poner este otro video, escuchen. La extorsión contra escuelas y colegios privados de Tegucigalpa y San Pedro Sula se agudiza en las últimas semanas, según las denuncias de las entidades privadas. Las amenazas de maras y pandillas obligan al cierre definitivo o la reubicación de centros estudiantiles. Tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. No sé en Comayagua y en Choluteca cómo esté, pero estos son los casos que yo personalmente conozco porque los propios directivos o propietarios me lo han comentado. Frente a esta crisis, el secretario de Seguridad argumentó que las bandas criminales han focalizado la extorsión en sectores de atención al público y para contrarrestar este flagelo es necesario tener presente la cultura de la denuncia. Esto se ha focalizado en algunos sectores que producen o tienen alguna relación con público, atención al público. En ese sentido, este tema se ha estado más que todo asociado a todos aquellos gremios que producen dinero en efectivo. Por su parte, Sociedad Civil advierte que la desconfianza institucional fractura la relación entre la población y el Estado, lo que facilita el avance territorial de criminales y expande la extorsión a todos los sectores. La extorsión se está propagando a nivel nacional. Antes se hablaba de extorsión, Tegucigalpa, San Pedro Sula, algunos casos en La Ceiba, Danlí, pero ahora ya lo estamos viendo en departamentos, en municipios que se dedican a la agricultura, a la ganadería, ya estamos viendo casos de extorsión. La extorsión asfixia a la educación privada y a los principales rubros económicos, mientras la zozobra sepulta la denuncia debido a la profunda desconfianza en las autoridades. Existe un gran temor en los propietarios de los centros educativos privados, padres de familia y maestros, por la subida de tono que ha tenido el crimen organizado en el cobro de extorsión. O sea, ¿cómo le van a venir a pedir a la gente que denuncie si ni siquiera han puesto orden en las cárceles? O sea, es ridículo, la verdad, lo que le están pidiendo a la gente. ¿Cómo sale este señor ministro de seguridad, creo que es, o no sé qué era, el que dice ahí que hay que denunciar? ¿Cómo sale a decir eso si la gente sabe que el criminal al llegar a la cárcel, desde ahí de adentro de la cárcel va a mandar la orden para que vayan a hacerle algo a la gente que ha denunciado? Es que por eso es importante que sigan el ejemplo de lo que se ha hecho aquí en El Salvador. Pero son necios, no quieren hacer caso. Primero se tienen que limpiar las cárceles, asegurarse de que de adentro de la cárcel no salga ni un mensaje para las calles, porque de nada le va a servir a la gente estar denunciando, mandar al criminal a la cárcel, si desde allá adentro van a mandar la orden para que se vayan a desquitar con la gente. Otra cosa que tienen que hacer es limpiar las fuerzas policiales, porque es obvio que en Honduras deben haber policías que están unidos con estos delincuentes. Aquí en El Salvador también había, y aquí en El Salvador se hizo una limpia completa. Es que nada le costaría al gobierno de Honduras seguir el ejemplo de Nayib Bukele, y así se asegurarían de que su gente esté bien y de que su país mejore. O sea, imagínense lo que implica que estos centros escolares estén cerrando. ¿Cómo quedan los estudiantes si un centro de estos cierra? Los empleados de esos lugares. O si no cierran, si solo se mueven del lugar, igual. O sea, uno como padre cuando pone a su hijo a un centro escolar lo hace porque tal vez le queda cerca de la casa, pero si se mueven de ahí, eso ya afecta a los padres de los estudiantes porque van a tener que gastar más en transporte para los hijos, van a tener que organizar de nuevo su tiempo. Lo mismo para los trabajadores del centro escolar, o sea, si ellos trabajaban en un lugar y tienen que moverse a otro lugar, o sea, eso les cambia su vida por completo. En vez de estar preocupados por la Isla Conejo, mejor deberían de estar preocupándose
por estos problemas. Miren, aquí hay otro videíto para que vean que esto es algo serio. Póngale atención. Un placer estar en el programa con usted hablando sobre esta problemática que se mantiene, digamos, en la palestra pública y que creo que es necesario recordarle al Estado algunas recomendaciones que el CONADE ha dado, como fortalecer los mecanismos de protección para los docentes que son amenazados en primer lugar. Creo que también es importante recordar que hay que agilizar los procesos de traslados y la reubicación cuando existe un riesgo en contra de uno de los profesores o profesoras que han denunciado este tipo de situaciones. También creo que es importante que se investigue y se sancione a las personas que están cometiendo estos actos de estos delitos de extorsión, que va de la mano de implementar esas políticas públicas en la prevención de la violencia en torno escolar. Yo creo que el CONADE ya ha sido, digamos, contundente. Ojo, quiero hacer una pausa aquí. En este video ya no están hablando de centros educativos privados, aquí ya están hablando de centros educativos públicos. O sea, están extorsionando a los docentes de los centros educativos públicos. Por eso es que está diciendo él, ¿verdad?, de que se pide que se agilicen los traslados de los docentes que han sido víctimas, que han sido amenazados por estos delincuentes. O sea, ya son docentes del sector público. Justo lo que estaba pasando aquí en El Salvador, como les digo, que habían docentes que tenían que estar pagando renta. O sea, para que vean que sí conocemos lo que está pasando ahorita en Honduras, y por eso es que cuando uno les dice qué es lo que tienen que hacer, no lo hace por fregar nada más. Es porque ya vivimos eso, ya vimos cuál es la solución. Y la solución la tienen fácil en Honduras. Son un país grande, con más recursos. Si ellos mismos andan diciendo ahí que El Salvador no tiene la capacidad militar para tratar de quitarles la isla Conejo, eso significa que ellos tienen una capacidad más grande que la de El Salvador para defender su territorio. Pero su territorio no solo es la isla Conejo. Estamos hablando de todo el país, ¿verdad? Deberían de usar esos recursos para cuidar a su gente, no para estar haciendo circo. Sigamos escuchando. Evidenciar lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo con el tema de los maestros. En 2026, por ejemplo, hemos reportado 553 docentes que han denunciado estar en riesgo o haber sido víctimas de un desplazamiento forzado, que muchas veces se da relacionado a este tipo de circunstancias. Y creo que también es importante recalcar que los maestros siguen siendo uno de los grupos ocupacionales más afectados por el tema del desplazamiento interno por violencia, que está relacionado a los temas de extorsión. ¿Qué han logrado detectar por parte de muchos maestros que denuncian que están siendo obligados incluso a pagar una especie de peaje? Ya teníamos a la FENIEP denunciando que centros educativos privados estaban siendo objeto de extorsión, pero ahora son los maestros también los que se encargan de extender esta denuncia. ¿Qué piensan ustedes de esto, abogado López? Mire, yo creo que es importante, digamos, hacer un análisis amplio a través de la Secretaría de Seguridad, también la Secretaría de Educación y demás entes del Estado que tenemos una competencia directa o indirecta en este tipo de situaciones. Hay que documentar, por ejemplo, cuántas personas están solicitando esos traslados o reubicaciones para analizar qué sucede en esos centros educativos. El tema del abandono de las plazas y los cierres temporales de los centros, sin duda alguna, también están relacionados con este tema de la extorsión. Esto también se relaciona con el tema de la diserción escolar, en aquellos casos donde estudiantes dejan de asistir a los centros educativos por temas de amenazas o incluso hasta por reclutamiento. Entonces, eso creo que son parte de los factores que tenemos que tener presentes para atender las causas que están generando el desplazamiento forzado o la extorsión producto de este desplazamiento forzado. Está seria la cosa en Honduras, amigos.
está fregado. Yo les deseo lo mejor a los hermanos hondureños. Es una lástima que este gobierno, que para muchos hondureños era una esperanza, pues ha terminado demostrando que son peores quizás que los que tenían antes. Ahí lo único que le queda a la gente pues es buscar esos líderes que puedan de verdad hacerle un cambio real a su país. Que busquen por ahí a su Nayib Bukele. Tiene que haber, entre todos esos millones de hondureños, tiene que haber por ahí un Nayib Bukele para ellos. Pero claro, tienen que apoyarlo, ¿verdad? Porque obviamente los partidos tradicionales no van a querer soltar ese hueso así de fácil, pero si ustedes ven que por ahí sale alguien que esté haciendo bien las cosas y que les esté demostrando que está haciendo bien las cosas, apóyenlo. Y cuando sea el momento, pues denle una patada en el fundillo a todos esos políticos de siempre de ahí de Honduras y apoyen a alguien nuevo que tenga ideas nuevas y que le sirvan a su gente. Eso es lo que yo les puedo decir, ¿verdad? Así que ahí está, amigos. Díganme ustedes qué opinan. Ahí los voy a estar leyendo en los comentarios. No olviden dejar su like, compartan y nos vemos. Hasta luego.